su historia. Y también en este último tiempo estamos haciendo algunos podcasts, hemos escrito algunas cositas sobre misiones, así que estamos bien metidos en todo este tema de la movilización, capacitación de latinos para alcanzar a aquellas personas que nunca antes han escuchado de Jesús. Y queremos preparar a los latinos porque este es el tiempo de nosotros, de ir a esas naciones que nunca antes han escuchado de Jesús. Qué bueno, qué bueno. Escuché una vez el siglo pasado, los europeos, los hermanos de Norteamérica fueron los misioneros que vinieron a estas tierras. Ahora, como dar es recibir, ahora nos toca a nosotros regresarnos y llevar esa palabra viva, sembrada, que ha dado fruto. Gloria al Señor. Qué bueno. Muy bien. Interesante lo que usted está haciendo. Bendecimos su ministerio. Gloria al Señor. Salude me imagino que usted ya se conectó, compartió con personas de su entorno conocido. Salude a quienes ustedes allí, por favor. Un saludo a todos aquellos que se están conectando, ya están vinculándose. Sí, muchas bendiciones a todos los que están conectándose, tanto en el muro del Pastor Moisés como también en el mío, porque ya también lo pude compartir. Muchas bendiciones a todos y espero que la palabra que vamos a traer esta noche pueda realmente confortar el corazón de todos los que van a estar escuchando en un momento donde estamos viviendo una crisis muy grande a nivel mundial, pero donde en el cielo no hay crisis y Dios quiere regalarnos no solamente la paz, sino también el propósito y regalarnos también una visión para este tiempo que están cambiando muchas cosas. Amén. Muy bien, pastor. Muchas gracias. Yo creo que ya podemos empezar. Háblenos lo que Dios Espíritu Santo puso en su corazón. Estamos a la expectativa en este tiempo de cuarentena. Dios nos sacó de las cuatro paredes que era el templo físico y nos ha lanzado a desafíos que estamos absorbiendo, aceptándolos, estamos trabajando. Y entonces, en esta noche, lo que Dios puso en su corazón, que tiene que ver con la temática, por favor, tiene usted su tiempo. Yo voy a estar aquí, me salgo de la parte visual para que usted pueda exponer la palabra. Bendiciones. Muchas gracias. Bueno, muchas bendiciones a todos los hermanos que están en esta hora conectados para escuchar la palabra del Señor. Quiero compartir una enseñanza que es muy conocida, pero que encierra muchas verdades que necesitamos no solamente comprender, también necesitamos tener en el corazón. A veces tenemos la enseñanza, sabemos mucho, pero nos falta poder aplicarla y bajar al corazón. Estamos viviendo un tiempo, pudiéramos decir un tiempo estelar, un tiempo bien difícil, bien complicado, pero también eso depende también cómo nosotros vemos las cosas. También Dios quiere traer paz a nuestros corazones, pero también quiere traer sentido, visión, propósito. Así que es mi deseo, y pienso que sobre todas las cosas es el deseo de Dios, poder traer esta palabra a tu corazón para animarte en tiempos de crisis. Así que me gustaría poder leer el Evangelio de Lucas, capítulo 8, a partir del verso 22. Evangelio de Lucas, capítulo 8, a partir del verso 22. Dice la palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se negaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú me das de poder compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra pueda llegar a lo más profundo del corazón, Señor, de aquellos que están escuchando, de aquellos que están viendo,
de aquellos que después se van a conectar, pero que tienen una necesidad apremiante de que tú hables a sus corazones. Por eso te estamos pidiendo que tú quites toda palabra que pueda salir de mi boca que no provenga de ti. Así que queremos escuchar lo que hay en tu corazón. Úsame, Señor. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es una historia, como les decía, muy conocida. En esta historia Lucas nos cuenta que los discípulos obedecieron a Jesús y se montaron en la barca y salieron al otro lado del lago. Ahora, ellos no tenían ni idea de lo que les deparaba el futuro. ¿Acaso era conocido por Jesús el futuro de sus discípulos? Bueno, pues sí. Jesús estaba preparando a los discípulos para que pudieran escalar un peldaño más en la carrera de la fe. Hay algo que los discípulos pudieron experimentar y tal vez, y seguramente, nosotros tenemos en este tiempo la experiencia, y es que no conocemos las tormentas que nos puede deparar el futuro. Es decir, nos es imposible poder conocer las tormentas que nos puede deparar el futuro. No tenemos control de las situaciones ni de las circunstancias. Y estamos viviendo un tiempo donde ha sido está demostrado que todo este tiempo de la pandemia nos ha tomado de una manera, no estábamos preparados para esto. Todos, inclusive, me da gracia porque a principio de año muchas personas decían que este año iba a ser un año bueno, donde muchas personas iban a tener mucho dinero, donde muchas personas iban a tener éxito. Sin embargo, no sucedió así ni está pasando así. Estamos en una cuarentena a nivel mundial donde un virus microscópico ha detenido nuestras vidas y donde muchos han colapsado, no solamente económicamente, también han colapsado emocionalmente, espiritualmente. Así que estamos viviendo literalmente un tiempo de crisis. Ahora, los discípulos que obedecieron al Señor y que ellos estaban yendo al otro lado sin saber qué iban a pasar, qué iba a suceder, pero Jesús sí sabía que iba a suceder. Ellos comprendieron y entendieron algo muy importante, que ellos no tenían control de las situaciones ni de las circunstancias, así como mismo está pasando ahora. Hace aproximadamente 2 años, yo era pastor de una iglesia en Cuba, en la 8ª iglesia bautista, y el Señor me había llamado a poder a dedicarme a la movilización, a la capacitación en las iglesias para misioneros, para poder capacitar misioneros. Así que yo dejé la iglesia para dedicarme, pero a partir de que yo dejé la iglesia, desde mi concepto, yo tenía todo planificado, yo tenía todo programado, yo sabía qué iba a hacer, sabía con quién iba a hablar, supuestamente yo sabía con quién iba a dónde yo iba a recurrir para los próximos pasos que yo iba a tener, debido a que yo entendía que Dios me había dado una palabra, me había confirmado de que debía dejar la iglesia para dedicarme a la capacitación y a la movilización. ¿Cuál fue pudiéramos decir, mi sorpresa? Que enseguida de entregar la iglesia a otro pastor, una serie de eventos negativos comenzaron en todo ese año del 2018, entre los que incluyeron la pérdida física de mi mamá y también la pérdida física de mi tío, que era como un papá, aparte de otras muchas cosas que sucedieron, que también pudiéramos decir, Dios permitió, pero que no estaban agendadas, no estaban programadas. ¿Por qué? Porque usted puede tener una agenda, usted puede inclusive creer que las cosas pueden salir bien, pero la realidad es que no tenemos control de las situaciones ni de las circunstancias. Así que cuando yo comencé a llevar a mi tío, no había fallecido todavía, yo llevaba a mi tío a ponerse los sueros para el tratamiento del cáncer, sentado en un pasillo de un hospital, yo escribí un pequeño texto que luego se convirtió en un video
que se publicó en internet y que mi tío logró ver antes de morir. Y quiero compartir un pequeño fragmento del mismo. El título es Me encanta tener el control. Y dice, me encanta tener el control del televisor para decidir qué ver y no ver. Es la utopía que quisiéramos vivir en la vida real. Pero casi nunca pasa así. Cuando fenómenos externos como el cáncer, la separación, el abandono y la muerte de un familiar querido llegan sin avisar, nos damos cuenta que en la vida real somos como la flor de la hierba que se seca y se cae. ¿Qué sería lo opuesto a tener el control? Lo opuesto sería vivir la vida con propósito. Aclaro, no desde mis propósitos egoístas, sino desde el propósito de Dios que da sentido y descanso cuando llega la prueba. Así que les tengo una sugerencia. Dejemos de ser controladores, entreguemos el control a Dios y vivamos siendo dirigidos por la enseñanza de su palabra y la dirección de su espíritu. Aproximadamente 2 meses después de haber escrito esta reflexión, mi tío partió con el Señor. Entonces, ese año 2018 fue un año de muchas pérdidas, de gente que para mí era muy importante y de pronto dejaron de estar a mi lado. Eso causó un gran vacío, causó una gran, pudiéramos decir, una gran desesperanza también. ¿Por qué? Porque Dios me estaba permitiendo una serie de pruebas en mi vida para que yo aprendiera a depender mucho más de Él, para que yo pudiera no tener un plan, no tener un programa, sino simplemente apoyarme o descansar en su programa, descansar en la guianza del Espíritu Santo, descansar en su programa, en su agenda, que es mucho mejor a la agenda que uno mismo pueda plantearse. Así que si hay algo que usted y yo debemos aprender, es que no tenemos control de las situaciones ni de las circunstancias. Asimismo, sucedió con los discípulos. Cuando estaban en la barca, ellos no lograron, no sabían la tormenta que les estaba esperando. No sabían que en un rato, en unos minutos, tal vez en una hora, ellos iban a experimentar algo que no estaba agendado. Y supuestamente no iba a pasar nada porque Jesús estaba con ellos. Y eso no es cierto. El hecho de que Jesús esté con nosotros no va a quitar de que en algunos momentos vamos a sufrir, vamos a pasar por momentos complicados, por momentos difíciles. El Señor mismo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La buena noticia es que no importa el tamaño que pueda tener la tormenta, ni el tiempo que ésta pueda durar, Jesús está con nosotros. Él no se ha ido de la barca. Voy a repetir esta idea. La buena noticia es que no importa el tamaño que pueda tener la tormenta o la pandemia, ni el tiempo que pueda durar la pandemia. Jesús está con nosotros. Él no se ha ido de la barca. Así que nosotros necesitamos poder tal vez aceptar lo que está pasando, pero entender que todo lo que está sucediendo, Dios soberanamente lo está permitiendo con un propósito. Y es que a veces me llama la atención cómo algunos todavía no hemos aprendido de todo lo que está pasando. Porque todo esto que ha estado aconteciendo y que está aconteciendo todavía ha roto las estructuras que teníamos nosotros, por ejemplo, cuando estábamos bien detenidos en todo lo que estaba pasando entre 4 paredes, teníamos muchas estructuras y Dios ha estado removiendo todo esto en la iglesia para que aprendamos a no tener una agenda propia, sino para que aprendamos a ser, a estar siendo guiados por el Espíritu Santo, a poder tener la visión de Dios, a poder tener un entendimiento global de las propias misiones del corazón del Señor. Así que no importa si no tenemos el control, no importa si no sabemos qué va a pasar mañana, porque el futuro está en las manos de Dios. Como dice el salmista, en tus manos están mis tiempos. Así que el futuro le pertenece al Señor. No temamos. Dios produce paz, Dios produce
Dios sigue proveyendo, Dios sigue ayudando, Dios sigue trayendo paz, Dios sigue trayendo guianza, Dios sigue trayendo visión en este tiempo, aun cuando haya una pandemia, aun cuando haya un momento de crisis. En medio de las crisis, Dios todavía sigue obrando y sigue de alguna manera no, sigue guiándonos y ayudándonos a poder llegar al otro lado de la orilla. Cuando el evangelista Marcos cuenta esta misma historia, él nos dice que Jesús estaba en la popa. En Marcos 4:38 dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Qué significa que estaba en la popa? Significa que como algunos de los discípulos eran marineros y tenían experiencia, ellos se habían olvidado de Jesús. Y Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás en la barca. Eso significa que estaba durmiendo en la popa. Estaba en la parte detrás de la barca. Ellos dirían, ¿qué podrá saber un carpintero de tormentas en el mar? Me imagino que ese fue el pensamiento de los discípulos que sí sabían de mar, porque eran marineros. Y yo comparo esta escena a lo que sucede muchas veces con nosotros cuando nos creemos suficientes para tomar decisiones en nuestras vidas. Y esto llega a ser tan común y normal que se nos olvida contar con él hasta para dirigir la iglesia. Y caemos en el pecado de decir, yo soy capaz, yo puedo, yo soy suficiente, yo he estudiado, yo tengo experiencia, yo soy un máster, yo soy un profesional, yo soy alguien que he llevado muchos años. Quiero decirte, mi hermano, que nada de esto cuenta para hacer la obra de Dios, nada de esto cuenta porque cuando esto sucede, por supuesto, esto tiene que ver con un corazón orgulloso, con un corazón que está lleno de pecado por no estar dependiendo totalmente del Señor. Así que los marineros, aquellos discípulos, también dijeron, ¿qué podrá saber un carpintero de tormentas en el mar? Pues quiero decirte que ese carpintero es el Señor, es el Rey de Reyes, es el Señor de señores, es quien conoce nuestra vida, es quien nos creó, es quien nos ha dado sentido, propósito para poder vivir en este tiempo. Hay un texto que me llama mucho la atención que se encuentra en Hechos capítulo 19 del verso 11 al verso 16, donde dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. La enseñanza de este texto, pueden haber muchas, pero la enseñanza que quiero dejar es que somos incapaces para tener éxito en las cosas que hacemos, y más si las cosas que queremos hacer tienen que ver con lo espiritual. Es decir, hay veces que queremos queremos ir hacia adelante con agendas, pero no tenemos el respaldo del Señor. No tenemos la confirmación que Dios nos ha dicho que tenemos que ir, o que tenemos que hacer, o que tenemos que pararnos, o que tenemos que hablar, o tenemos que callarnos. Y esto es muy importante en la vida cristiana, porque no puede ser que todo el tiempo yo esté andando así por así. Estoy viviendo la vida como yo quiero. Tomo decisiones sobre mi vida y sobre la vida de los demás sin pensar, sin orar, sin tener en cuenta absolutamente nada, simplemente porque pienso que creo, porque sé, porque me siento suficiente. Pero en las cosas espirituales, sobre todas las cosas, esto es muy importante. Necesitamos el respaldo de Dios, yo diría, para todas las cosas. No solamente para tomar una decisión, porque muchas veces tomamos decisiones
según las circunstancias que estamos viendo, pero no tenemos la confirmación de Dios. Y hay un dicho que dice, y pienso que es real, que cuando hay crisis no tomamos decisiones, porque no estamos preparados, porque muchas veces cuando estamos en la crisis no estamos escuchando claramente al Señor. Así que si usted va a dar un paso, usted necesita dar un paso en fe, en confianza. Les quiero poner un ejemplo. Nosotros vinimos a Colombia en el mes de noviembre para tener varios eventos de misiones en febrero. Sí, vinimos en noviembre con tiempo para que en febrero pudiéramos poder tener buenos eventos. Hicimos varios eventos en Bogotá y fuera de Bogotá, movilizando a la iglesia para animarla para ir a Asia a los no alcanzados. Vino la pandemia, pero en medio de la pandemia yo sentí de parte de Dios que era el tiempo de salir de la iglesia, que gracias a ella nos estaban dando cobija, nos estaban ayudando, pero yo sentí de parte del Señor que, bueno, necesitamos rentarnos, vamos a rentarnos, siempre con la idea de por qué nos íbamos a rentar. Yo recuerdo que no teníamos ni dinero, pero de alguna manera tenía la confirmación de Dios, así que muchos me dijeron, es imposible, te va a costar mucho trabajo, no tienes cuenta bancaria, no tienes una cantidad de cosas que piden. Así que en el principio de la pandemia, nosotros nos mudamos para un conjunto cerrado. Nosotros que no teníamos absolutamente nada, Dios ha ido proveyendo todo, poco a poco ha ido proveyendo absolutamente todas las cosas. ¿Por qué? Porque uno no se ha estado moviendo simplemente porque queremos, por ejemplo, salir huyendo de Cuba, de la necesidad que hay en Cuba económica, sino porque hay una palabra que Dios nos ha dado para poder caminar. Entonces, desde que estamos aquí viviendo, Dios ha respaldado, Dios ha provisto para la renta, para los servicios, para todas las cosas. ¿Por qué? Porque no se trata del tiempo en el que estamos viviendo, se trata de estar respaldados por el Señor, y cuando usted está respaldado por el Señor, como uno está caminando en obediencia, Él va a proveer, Él va a poner paz. Como he aprendido en este tiempo, hay crisis a nivel mundial, pero en el cielo no hay crisis. Como dijo una misionera hoy en la entrevista que le estábamos haciendo, Jesús no está en cuarentena. Entonces podemos estar en medio de la tormenta, pero la barca no se va a hundir porque Jesús está con nosotros. Y esto debe ser suficiente para nosotros poder tener paz, para poder tener gozo, para poder ver más allá de lo que Dios quiere hacer y no estar mirando las circunstancias, sino viendo las circunstancias como una oportunidad para poder bendecir al otro, a mi semejante, a mi prójimo, que necesita lo que yo estoy viviendo y necesita ver el amor de Dios en medio de la pandemia. Cuando actuamos sin depender de Dios, esto podrá ocasionar problemas adicionales que no estaban en el plan inicial. Me explico. Yo creo que Jesús sabía de la tormenta, incluso la permitió, pero no creo que Jesús quería que los discípulos llegaran a sentirse al borde de la muerte. Es decir, cuando actuamos por cuenta propia, no solo habrá peligro para nosotros, también nuestras malas decisiones podrán afectar a otras personas. Si los discípulos hubieran llamado a Jesús desde el principio, el susto hubiera sido menor. Pero el Señor estaba permitiendo esta tormenta para que los discípulos aprendieran a confiar en Él, para que los discípulos pudieran decir, wow, Dios está con nosotros, no hay nada que temer, no hay tormenta a la que podamos temer, no hay pandemia, no hay nada en el mundo que pueda suceder que nos pueda separar del amor de Cristo y de su provisión y de su propósito y de su visión y de todas las cosas que hay en Jesús, toda la vida abundante que muchas veces no estamos viviendo por el simple hecho de estar queriendo vivir una vida egoísta, basado todo en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo. Y cuando vivimos así, por supuesto, nos va a ser imposible poder ver la gloria de Dios en medio de la crisis. Y pienso que es un milagro pienso que es una bendición poder ver los milagros de Dios en medio de la escasez. ¿Por qué?
porque para Dios, en primer lugar, no es nada imposible y porque el cielo está lleno de bendiciones en este tiempo de pandemia. Solamente necesitamos estar dando los pasos seguros, sabiendo que estamos siendo respaldados por Dios y que no es idea mía, no es mi capacidad, no es mi intelectualidad, no es mi razonamiento, no es mi experiencia, sino la guianza del Espíritu Santo. Hay algo muy cierto, y es que cuando llamamos a Jesús siempre Él va a responder, no importa en qué condición tú y yo estemos, siempre Jesús va a responder. Dice el versículo 24 del Evangelio de Lucas, y vinieron a Él y le despertaron, diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Hay veces que hay gente que dice, yo no tengo fe. Esa fe, no estoy hablando de la fe que salva, sino la fe, esa fe que mueve montañas. No tengo fe. Pero yo les voy a decir algo. Cuando un cristiano dice que no tiene fe es porque no está caminando en obediencia. Cuando un cristiano camina en obediencia, ese cristiano va a poder ver la gloria de Dios en su vida. Ese cristiano va a poder sentir que está caminando no en lo que él quiere, sino en lo que Dios quiere. Ayer estaba enseñando sobre la importancia de ser discípulos y no seguidores. Hay muchos seguidores de Jesús, pero lamentablemente hay pocos discípulos. Pero cuando una característica que tiene el discípulo de Jesús es que ama a Dios, pero también ama su palabra. Todo lo que dice su palabra, porque la palabra es la palabra de Dios. Si la palabra es, la Biblia, perdón, es la palabra de Dios. Así que el discípulo ama a Dios, ama su palabra. Y hay algo que Dios hace cuando esto pasa, cuando esto sucede, y es que dice la Biblia que cuando esto sucede, Dios se manifiesta a ese que le ama, a ese que ama su palabra. Entonces, cuando tú tienes y recibes esa manifestación de Dios diaria, cuando tú recibes de parte de Dios una palabra, cuando tú buscas no lo que tú quieres escuchar, ni lo que quieres ver, ni lo que quieres saber, sino lo que Dios tiene para ti, entonces tú vas a entrar en un fluir donde tú vas a estar pendiente no de lo que está sucediendo en tu vida, sino de lo que Dios quiere hacer. Y de esta manera, usted y yo vamos a estar en medio del barco, de la barca, en medio de la tormenta, sabiendo que Jesús está ahí, sabiendo que la barca no se va, no vamos a naufragar, no vamos a hundirnos, no nos vamos a ahogar, no vamos a naufragar porque Jesús está con nosotros. Entonces vamos a poder tener la paz que el mundo no tiene, que el mundo no puede dar. Yo pienso que puede ser que tú que estás mirando, estés viendo este video, puede ser que estés desconsolado porque perdiste el trabajo, estás desconsolado porque tal vez estás preocupado porque los alimentos se están acabando. Bueno, tranquilo, Dios te va a seguir proveyendo. Tal vez no tengas trabajo, pero ¿sabes qué? Tú sigues siendo hijo. Como hijo, Dios como padre te va a seguir proveyendo. Esto tiene que producir ¿qué? Paz en tu corazón y no un corazón endurecido, un corazón incrédulo. Termino con esto. Lamentablemente, a veces vemos en la iglesia que hay mucha incredulidad. Entonces, narra un texto de la Biblia o comenta un texto de la Biblia, Dios abrió el mar rojo y la gente piensa diciendo, bueno, eso fue en otro tiempo. Bueno, pero esto no puede pasar ahora porque hay mucha incredulidad todavía en el pueblo de Dios. Y si este es tu caso, necesitamos pedirle perdón al Señor y volvernos al Señor porque Dios sigue siendo un Dios de milagros. Dios sigue siendo un Dios de propósito. Dios sigue siendo un Dios que ama, que respalda, que sustenta. Dios sigue siendo ese Dios que da paz en medio de la tormenta. No importa la circunstancia, no importa el tamaño de la tormenta, no importa el tamaño de la pandemia, no importa lo que está diciendo los medios de comunicación. Dios sigue con su pueblo. Dios sigue respaldando en todos los sentidos.
Dios sigue poniendo propósitos para que nosotros podamos seguir haciendo su obra. No es mi ministerio, es el ministerio de Dios, es el ministerio del Espíritu Santo el que tenemos que hacer en este tiempo. Así que muchas bendiciones. Espero que sobre todas las cosas yo te pueda haber animado, sobre todo Dios pueda haberte animado, porque hay algo muy seguro, y es que Dios quiere que tú lo puedas ver a Él hoy más que nunca y puedas sentir y tener el respaldo de Dios, tener la paz de Dios en medio de la tormenta, en medio de la pandemia, en medio de las circunstancias difíciles, porque para Él no hay nada imposible. Y mientras estemos aquí, vamos a estar siendo cobijados por Él, al amparo de sus alas. Y cuando no estemos, vamos a estar en un mejor lugar, en su presencia, de una manera completa. Así que muchas bendiciones y espero que haya sido de mucha bendición este tiempo que hemos estado compartiendo. Amén. Gracias, pastor. Hay algunos conceptos importantísimos que se han recordado para aquellos que ya lo saben y para aquellos que no, lo podamos aprender. Dentro de todo lo que estamos escuchando, estaba apuntando allí en los comentarios, Dios todavía hace milagros, sustenta, respalda, da propósitos, guía. Como dije el profeta en el Antiguo Testamento, el brazo de Dios no se cortó. Amén. Todavía está ahí presente. Gloria al Señor. A nuestros hermanos que están en este momento, estamos esperando sus preguntas porque queremos contestar, que el pastor conteste ya situaciones particulares, lo que cada persona en su corazón y en su mente está pensando, porque cada uno de lo que escucha comienza a tener algún tipo de reacción o sus situaciones que están viviendo, y esperamos en este instante que usted haga llegar sus preguntas para poder responderlas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Algo que quizás mientras vienen, pastor, las preguntas, fuera bueno que usted nos explique. La iglesia tiene un problema, y creo que no solamente la iglesia, sino también el mundo. Y es que separamos mucho la vida por lo secular y por lo espiritual. Alguna vez, estando trabajando en el mundo secular, escuché a una hermana, obviamente no le estoy condenando, usted usando ese evento, ella me dijo, negocios son negocios, dando a entender que en los negocios no habían límites ni tenían que regirse a la palabra. ¿Qué podría usted explicarnos con respecto a eso? Porque eso es lo que continuamente se ve. Esto es el mundo secular, es una cosa, y la vida de iglesia es otra cosa. Sí, por supuesto. Lamentablemente hay mucho paganismo dentro de los propios cristianos, porque piensan que, bueno, en el tema de los negocios se vale de todo, porque al final lo que yo necesito es ganar. Es decir, como cristianos no hay nada, a ver, todo es sagrado, no hay nada como secular o espiritual. Esto es un concepto que se ha manejado mucho en la iglesia, que ha hecho mucho daño. Entonces la iglesia, nosotros como cristianos hemos dejado de influenciar en la sociedad pensando que las cosas del mundo son las cosas del mundo. Una cosa es que nosotros estemos viviendo en el mundo, pero en el mundo estamos viviendo en santidad, pero también estamos tratando de que los principios del reino de Dios se establezcan. Y una de las cosas que se hace, por supuesto, es mostrar el amor, la verdad, no la mentira. Así que cuando hay alguien que está, por ejemplo, haciendo un negocio, debe pensar cómo lo haría Jesús. Es decir, tenemos que llevar de una manera práctica el evangelio a todas las esferas de la sociedad. Entonces, en la iglesia hay algo que se llama privatización de la fe. Entonces, muchos estamos condenados a tener una fe privada, una fe donde no sale de las cuatro paredes. No sabemos cómo conectar la fe con el trabajo. No sabemos cómo llevar el evangelio a mí. Por ejemplo, si los médicos, yo siempre pongo este ejemplo, si los médicos dijeran no vamos a hacer aborto, los médicos cristianos, entonces eso va a provocar, por supuesto, va a provocar algo en el gobierno, en la sociedad, porque los médicos cristianos están tomando un papel, una decisión valiente, pero una decisión bíblica.
Pero cuando mi dinero o cuando mis intereses se anteponen a los intereses de Dios, entonces mi vida está mal, mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene, realmente no está cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha llamado, que es ser sal y ser luz en todas las esferas de la sociedad. Entonces, no podemos tener doble vida, eso no funciona, eso no está bien. Tenemos que ser cristianos donde quiera que estemos, porque Dios está delante de nosotros. Dios no se queda en las cuatro paredes cuando nos vamos supuestamente de la iglesia, que somos nosotros. Dios continúa con nosotros y nosotros tenemos que también responder por la vida que estamos llevando en cualquier orden. Así que creo que no sé si respondí bien la pregunta. Sí, sí, entendible. Creo que otra de las razones por las cuales, mientras vienen preguntas, no tenemos ninguna todavía. Otra de las razones por las cuales yo digo, es un criterio personal, pastoral y también de un discípulo de Jesús. Tenemos un problema cuando no hemos entendido el tremendo compromiso vital de que cuando yo vengo a Cristo, entrego todo mi ser. Y muchas veces queremos aprovechar, yo digo esta frase, lo mejor de los dos reinos. Sí, claro. Y pretendemos en algún momento, cuando me conviene, no lo hacemos, yo quiero ser claro, no lo hacemos muchas veces con la maldad, sino que decimos, en este lado, esto en mi criterio está bien, y en este otro lado esto. Entonces queremos juntar ambas cosas, y ahí entra el tema que usted dice con respecto a que aquel que no tiene fe es porque su vida no está realmente en obediencia a Dios. Quizás podría usted explicar un poquito más, porque ese es uno de los temas que uno ve y como que no hay la fe de decir, me entrego alma, corazón y vida al Señor, Él es mi Padre, no ha bajado. Usted me gustó al principio, usted dijo, necesitamos bajar la teoría bíblica al corazón y que se haga práctica. A veces decimos, Señor, yo quiero que tú me muestres sobre este tema. Y cuando uno tiene esa disposición, por supuesto, Dios va a hablar. Dios te va a hablar de alguna manera, Dios te va a hablar. Y lo que pasa es que muchas veces nos quedamos en esa parte donde Dios nos habla y no actuamos porque, como usted dice, no estamos dispuestos a dejarlo todo por el Señor. Entonces, cuando una persona no está teniendo una experiencias que para algunos puede ser sobrenatural, pero que debería ser lo más natural del mundo. Cuando no tenemos ese tipo de experiencia es porque no estamos caminando en obediencia y hemos construido nosotros mismos un estilo de vida cristiana que no es irreal, que no es bíblico, pero que me funciona, que me siento bien. De alguna manera voy el domingo y eso calma mi culpa, pero no estoy conectado con Dios. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo una vida en obediencia, porque mi vida no está totalmente entregada al Señor. Simplemente hay algunos aspectos de mi vida en el cual yo consulto a Dios para ver si Él, ¿qué me dice? Pero normalmente yo soy el que mando, yo soy el que decido, yo soy el que, desde mi punto de vista, el que tomo la decisión. Entonces no tengo una vida comprometida con el Señor. Entonces, cuando viene un predicador que está conectado con Dios, la gente dice, wow, pero ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? Entonces, lo que debería ser normal para el pueblo de Dios significa que es algo sobrenatural. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vemos al extraño y vemos una persona súper conectada a esa persona Dios lo usa de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque el que está sentado en el banco, lo más que hace es sentarse en el banco, pero no está conectado con Dios viviendo en obediencia. Entonces, si todos los cristianos dejaran de ser seguidores para ser discípulos de Jesús, todos estarían experimentando o todos estaríamos experimentando diariamente la manifestación de Dios en lo personal. Entonces yo voy a saber a dónde voy a saber que no tengo que vivir con temor, voy a saber una serie de cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia va a ser la palabra de Dios para mi vida, porque el Espíritu Santo me va a guiar, me va a iluminar para entender la palabra, porque estoy conectado todo el tiempo con el Señor y Él me está mostrando a mí. Yo no estoy queriendo vivir la vida de Jesús, sino que Jesús está viviendo en mi vida.
Y a veces no entendemos eso. Porque entonces hay gente que ora o hay gente que ayuna, pero ora ¿para qué? O ayuna porque tiene un problema. O sea, no está buscando a Dios de una manera sincera. Está buscando a Dios porque quiere que Dios le resuelva un problema. Entonces, la motivación del ayuno y de estas disciplinas espirituales tiene que ser que yo quiero meterme más con el Señor, yo quiero meterme más con Dios, porque sé que las cosas que me preocupan a mí, Dios me las va a proveer, porque el mundo que no conoce a Dios son los que se preocupan por esas cosas. Entonces, cuando la motivación no es correcta, entonces la gente va a la iglesia de una manera, con una motivación incorrecta, o va a Dios de una manera incorrecta, por supuesto, no va a recibir todo lo que Dios tiene. Y por supuesto, la vida que va a estar llevando, no una doble, va a estar viviendo una triple, muchas vidas dentro de una, donde no hay sentido, donde no hay coherencia, donde el hogar no funciona, donde los padres no saben cómo guiar a los hijos. ¿Por qué? Porque no leen la palabra, porque no buscan al Señor. Entonces están buscando todo el tiempo en las personas las soluciones que Dios ya las tiene preparadas para uno. Simplemente necesitamos buscarle de todo corazón. Amén. Importante, viene a mi mente mientras usted estaba terminando su frase, viene a mi mente, me tocó ser expositor en un evento juvenil en estos días y me decía al final en interno la hermana directora, me decía, pastor, directamente a la yugular. Y yo le digo con todo amor y respeto, yo creo que usted, mi persona, ningún pastor está para condenar ni para acusar, pero tampoco podemos diluir el mensaje. Nuestro trabajo yo personalmente quiero que la palabra de Dios funcione. Yo quiero ver vidas transformadas y que eso les afecte integralmente en cada área de su vida. Ese es el evangelio. El evangelio, como dije el apóstol Pablo, es el poder de Dios que salva, que libera, que transforma a cada ser humano. Y hay veces cuando hablamos, usted lo habla bien claro, igual que yo, muchas veces pensamos que está siendo demasiado duro, demasiado drástico, que deberían de un poquito bajarle, podríamos decir, la tonalidad espiritual, pero esta es la gran verdad. Y esta es la verdad que muchas veces se ve y sale a la luz en estos momentos de pandemia, porque el cristiano que está viviendo la vida sobrenatural, Cristo en él sabe en su corazón que Dios tiene el control y que de una manera u otra que no entiende, no comprende, Dios va a proveer, Dios está en su barca. ¿Quiénes son los que se preocupan? Usted lo dijo, el mundo se preocupa, pero pareciera que nosotros también tenemos esa idea como el mundo. Y Jesús estaba en la tarde pensando, Jesús hizo la diferencia entre judíos y gentiles. Jesús en Mateo, en el Sermón del Monte, dice, así hacen los gentiles, ustedes no harán así. Qué bueno. Bueno, pastor, yo creo que en ese aspecto coincidimos. Yo creo que la iglesia, en estos momentos, Dios nos frenó, es para hacer los cambios profundos, transformadores, y yo digo una palabra, radicales. No tenemos tiempo para continuar en una actitud errada. Aquí ya existe una pregunta, creo que viene de lo que usted acaba de decir. ¿Cómo diferenciamos entre ser seguidor y ser discípulo? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia está, ayer mismo di una enseñanza sobre eso. A veces el seguidor va a ser alguien que va a estar siempre a la expectativa, por ejemplo. Va a ser alguien que está siempre deseando aprender, pero al final no sucede nada. Simplemente está ahí, es alguien más, pero el discípulo es aquel que, por ejemplo, ahí puse el ejemplo, es que a veces en Marta y María, un ejemplo clásico. Y este es un ejemplo que aquí hay un detalle que a mí me ha llamado mucho la atención. Jesús llega a casa de Marta y María. Cuando Jesús llega a casa de Marta y María, Marta dice, bueno, le voy a preparar algo a Jesús. Voy a hacer algo especial para Jesús. Y María se queda sentada a los pies del Señor. Entonces, Marta se da cuenta de eso y viene a donde está Jesús y le dice, regaña a mi hermana no está haciendo nada. Y Jesús hace todo lo contrario. Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada. Ahora, muchas veces la persona que está siguiendo a Jesús está como Marta. ¿Cómo? Está haciendo muchas cosas, pero no tiene el detalle. ¿Dónde está? El detalle está en que Jesús en ningún momento le dijo a Marta que hiciera algo. Entonces, muchos de nosotros
somos seguidores. ¿Por qué? Porque estamos haciendo tal vez muchas cosas para Dios, pero no hemos sido comisionados por Dios para hacerlas. Entonces, un seguidor va a estar de alguna manera, no va a estar conectado con lo que Dios quiere, va a estar sujeto a las circunstancias. Un seguidor no va a tener un entendimiento claro de lo que Dios quiere en el momento que Dios quiere. Entonces, puede ser que nosotros estemos en muchas cosas, como ha pasado en este tiempo, estamos haciendo muchas cosas, pero ninguna de las cosas que estamos haciendo Jesús nos mandó a hacer. Entonces, la clave está en que Jesús no mandó a Marta a hacer nada. Entonces, si Jesús no me manda a mí a hacer nada, yo me quedo quieto. En una ocasión, yo compartí ayer que estaba con tantos programas, con tantas cosas en la iglesia, pastoreando, en un ministerio de familia. Y yo recuerdo que había acabado de una reunión con el liderazgo y había puesto todo, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, porque nosotros veníamos para Colombia. Y yo recuerdo que el Señor, mientras caminaba, yo sentí una voz audible que me dijo, el Señor, ora más y haz menos. Entonces puede parecer contraproducente. Entonces, yo no terminé bien ese año, yo terminé mal porque yo no obedecía al Señor. Entonces, cuando yo soy un seguidor de Jesús, yo no estoy conectado con Dios, yo no estoy recibiendo de parte de Dios, yo no tengo paz, mi corazón está dañado y está endurecido. Entonces necesito un proceso de sanidad, necesito un proceso de santificación, necesito un proceso de arrepentimiento para yo conectarme con lo que Dios quiere hacer ahora. El discípulo ama a Dios, ama su palabra y como respuesta Dios se manifiesta a su vida. Esa es la característica. El seguidor no tiene esa experiencia de estar recibiendo de parte de Dios esa claridad y ese entendimiento, esa voz profética de parte de Dios que es la palabra para este tiempo y tener la paz que necesitamos en estos momentos. No sé si respondí. Wow. No, sí. El discípulo ama a Dios, por consecuencia ama su palabra, porque su palabra y Dios tienen el mismo nivel, desobedecer su palabra, desobedecer a Dios, y Dios en respuesta se manifiesta a él, le habla, le guía. Hay una pregunta que siempre la hacen en los diferentes conversatorios y por experiencia muchas veces uno dice, ¿cómo sé que Dios me está guiando? Yo tengo una respuesta personal, pero muchos han preguntado esto siempre. ¿Cómo puedo diferenciar que lo que estoy recibiendo es de Dios? Bueno, ayudarnos con ahí eso, entra, bueno, hay muchas cosas. Primero, cuando uno va a tomar una decisión, por ejemplo, hay algo que va a pasar y Dios te muestra algo, o tú crees, primero uno tiene que discernir qué es, de dónde viene la información. Porque muchas veces cuando nosotros no tenemos no estamos, pudiéramos decir, no estamos acostumbrados a escuchar a Dios, pues entonces eso puede traer problemas. Entonces, primero yo tengo que saber de dónde viene esa idea que está viniendo en mi mente. Si viene de mí, si viene del enemigo o viene del Señor. Entonces yo necesito en oración confirmar eso que Dios me está, o eso que yo creo que Dios me está mostrando. Tiene que tener también eso que Dios, supuestamente que Dios me está mostrando, tiene que estar bajo principios bíblicos, ¿sí? Tiene que estar sostenido bajo principios bíblicos. Entonces, normalmente cuando Dios nos muestra algo, Él no va a dar todo el panorama, Él simplemente va a mostrar algo. Y Él lo que quiere es que caminemos en obediencia. Entonces, también eso va a producir paz a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si no tenemos paz, entonces eso puede traer un problema. Pero si tenemos paz, si tenemos la seguridad de parte del Señor de que Él quiere que demos un paso, entonces van a venir muchas cosas que van a estar, pudiéramos decir, contrarias, pero usted va a caminar seguro porque usted sabe que Dios le llamó a eso. Puedo poner un ejemplo rápido. Yo estábamos en una conferencia misionera en Cartagena de Indias hace varios años. Y yo voy a decir algo, lo voy a decir así como, yo no soy de ver nada, ni nada de eso, inclusive mi formación es bautista, pero yo recuerdo que yo entré al baño y yo veía como una visión y cerraba los ojos y la veía y abría los ojos y la veía. En la visión yo estaba en la funeraria de mi ciudad y yo veía una caja de muertos
y al lado había alguien, a mi lado había alguien. Cuando yo me asomo a la caja, yo me veo a mí mismo vestido de pastor. Yo me asusté mucho. Bueno, yo entendí de parte del Señor que Dios, después del tiempo, no el momento, entendí que mi tiempo de pastor había muerto para empezar una nueva etapa en mi vida. Claro, yo tuve mucha seguridad. ¿Por qué? Porque se levantaron muchas personas a mi alrededor diciendo lo que tú estás diciendo no tiene sentido porque a ti te va bien en la iglesia. Inclusive en ese tiempo habían algunos hermanos que querían que yo pastoreara la iglesia más grande de mi ciudad, pero yo decía, no, Dios me dio una palabra, Dios me mostró algo, Dios me lo ha confirmado. Inclusive Dios después dio una palabra a mi esposa, a otros hermanos que nos reuníamos a orar. Es decir, Dios va a confirmar y sobre todas las cosas Dios va a poner paz en el corazón y lo que Él quiere es que nosotros nos movamos en obediencia paso a paso, porque no es importante qué es lo que viene adelante, lo importante es obedecer a Dios en lo que Él nos está mandando a obedecer y entonces vamos a ver cada día la confirmación de la provisión, el sustento, vamos a ver el auxilio, el sostenimiento, todo eso lo vamos a ver cuando caminamos en obediencia. Interesante. Quiere decir que al final, muchos de nosotros, me incluyo yo, habremos hecho un montón de trabajo y tareas y al final el Señor nos dirá, esto nunca me consultaste, nunca me preguntaste. Wow. También un poquito quisiera que nos amplíe, porque no hay preguntas por este tema, nos amplíe en el tema familiar. Usted ha hablado bastante de iglesia, interesante, para los pastores y miembros de la iglesia que están escuchando. En el tema familiar, en el tema de resolución de problemas en el hogar, en el tema de resolución de problemas de matrimonio con hijos, ¿cuán importante es buscar la dirección de Dios y no pegarnos a quizás un libro, lo que dice y el testimonio que pone allí? Porque es común, leí este libro, hago esto. Y alguna vez escuché a un hermano que decía, pastor, acabo de leer el libro del pastor Freixo, Espíritu Santo, y hay que hacer eso. Por favor. Claro, eso es muy vital lo que usted está diciendo. Yo pienso que esos hermanos que han escrito esos libros, por supuesto, ellos tuvieron su experiencia, pero fue una experiencia personal. Entonces, Dios quiere tener una experiencia personal con cada uno de nosotros y esa experiencia no va a ser igual. Entonces, en primer lugar, los problemas y los conflictos en la familia se resuelven con Dios. Se resuelven, no es una respuesta espiritual, es real. Necesitamos orar, necesitamos buscar al Señor, necesitamos ayunar, necesitamos por dónde es que estamos siendo atacados por el enemigo, qué parte, qué área, si son las finanzas, si son dónde se genera el conflicto, cuál es la raíz del conflicto, para que con la ayuda del Señor y tal vez, por supuesto, con la ayuda tal vez de algún consejero, del pastor, podamos identificar el problema y podamos darle solución con la ayuda del Señor y salir adelante. En el tema de los libros, a mí me encantan las historias, por ejemplo, misioneras, pero ellos tuvieron su experiencia. Pero la idea es que nosotros podamos tener, como decía ahorita, esa manifestación de Dios va a hacer que nosotros también podamos tener nuestras propias experiencias. Eso significa que cualquier cristiano que esté conectado con el Señor puede escribir un libro y hacerse famoso. ¿Por qué? Porque va a contar de su experiencia, pero Dios tiene un trato personal y no siempre pasa con todos. Hay principios que sí aplican, principios de la palabra, pero lo que me pasó a mí no le pasa a usted, no le pasa al otro. Entonces no podemos imitar hombres, tenemos que buscar la dirección del Señor y sobre todo por dónde está entrando el problema, por dónde está entrando la situación difícil, por dónde el enemigo se está colando para yo poder entonces decir, bueno, por aquí, donde tenemos que arrepentirnos, es que puerta he abierto espiritual que está afectando mi vida y la vida de mis hijos y la vida de mi esposa y esto nos está trayendo paz. Entonces tenemos que descubrir eso con el Señor y el Señor va a dar la solución para esos problemas.
Amén. Definitivamente, entonces, toda situación debe de ser consultada con Dios. Él es nuestro Padre y pues como buen papá perfecto, Él quiere intervenir en nuestras vidas y manifestarse a nosotros. Interesante, pastor, muchas gracias. Creo que impacta nuestras vidas, son verdades que están en la Escritura. Dios no trabajó igual con Moisés. Yo siempre predico esto. A Moisés fue el único que se presentó en una zarza. A Abraham le dijo, sal de tu tierra. No he visto a otro que le diga lo mismo. Solo a Isaías se le presentó en el templo. Dios es un Dios tan multifacético, tan espectacular, que Él quiere tener una experiencia personal con usted. Eso creo que es lo más importante. Dios quiere tener una experiencia personal contigo. Exacto. Quiere guiarte y quiere llevarte a cumplir su propósito para tu vida, porque Dios tiene un propósito especial, único, individual para cada uno de nosotros. Y cómo, pues, escapar a ello, ¿no? Es nuestro deber. Pastor, sus últimas palabras para que se despida, porque ya estamos en la hora. Ha sido muy enriquecedor la palabra que Dios ha puesto en su corazón. Por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, pastor. Algo que quiero decir, sí. Me llama la atención cómo muchos hoy lamentablemente se están preocupando por tener una posición dentro del cuerpo de Cristo. Y no tienen la idea de que nosotros tenemos que estar centrados en lo que Dios quiere hacer en su reino. Entonces, digo esto porque lamentablemente algunos pastores están preocupados porque ya no van a tener tantos miembros, porque no va a entrar tanta ofrenda, porque no va a entrar, porque ya no van a tener toda la capacidad que tenían antes de la pandemia. Y la idea es que no nos preocupemos por nada de esas cosas. La idea es que no estemos ocupados en cuál es mi posición, en querer tener una posición dentro de la liturgia de la iglesia. Lo más importante es estar haciendo la obra de Dios, estando entendiendo cuál es mi parte en el reino de Dios. Y si mi parte en el reino de Dios es estar al frente de un liderazgo, amén. Pero entendamos que no es mi ministerio, es el ministerio de Dios. No es mi liderazgo, es lo que Jesús está haciendo a través de mi vida, en su misericordia, en su gracia, no porque yo soy competente, no porque yo soy bueno, sino simplemente porque me amó y me ha elegido, pero no porque yo merezco absolutamente nada. Quiero animar a todos los que están viendo o van a ver después, que estemos centrados en lo que Dios quiere, porque va a venir un tiempo, este es un tiempo. Es decir, no tenemos que esperar que pase la pandemia, ya Dios sigue obrando, ha seguido obrando, y yo no puedo esperar que pase la pandemia para entonces volver a ser iglesia. No, es que no hemos dejado de ser iglesia, seguimos siendo iglesia, y tal vez no nos podemos reunir dentro de 4 paredes, pero tal vez nos podemos reunir para llevar comida a la gente en la calle. Entonces, no perdamos de vista que Dios sigue obrando y Dios quiere seguir usándonos para que su nombre y para que la gente que no le conoce pueda ver su amor a través de las buenas obras. Muchas gracias, pastor, y mil bendiciones. Gracias a usted, pastor Yanoy. La palabra de Dios entra a nuestras vidas. Yo creo que en este tiempo tenemos que ser, toda esa teoría almacenada tiene que ser practicada. Así es tiempo de avivamiento, así lo veo, tiempo de avivamiento. Dios está moviéndose en el mundo entero, en corazones. No los podemos ver, ni siquiera el rostro físico, pero en nuestro espíritu sabemos que Dios está obrando. Para terminar, pastor, por favor, ore por todos aquellos que han estado en vivo, por aquellos que van a ver este video, por aquellos que están pasando momentos críticos. Tenemos en este instante un pastor amigo, donde yo voy cuando estoy haciendo mis clases, que sigo estudiando. Él está con COVID y, hermano, hay personas que están enfermas. Por favor, oremos al Señor, porque Él es, como usted dijo, Él es el único que puede darle solución a todos los problemas nuestros. Por favor. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias, Señor, por la vida del pastor Moisés. Bendice a su familia. Y te ruego, Señor, que tú puedas seguir obrando en la vida de aquellos que, Señor, están ahora conectados, y también los que no están conectados. Te ruego por la vida de este pastor, que tú traigas sanidad a su cuerpo, que tú traigas, Señor, también
una revelación de tu Espíritu Santo a su corazón, que él pueda también ver tu gracia, tu misericordia, que tú traigas fortaleza a su esposa en esta hora, a su familia, que traigas paz en medio de la tormenta, que traigas provisión, que traigas, Señor, esa realidad, Señor, tuya, que es más real que todo lo que podemos, Señor, experimentar en este tiempo, que él pueda tener un encuentro profundo, genuino contigo, de tal manera que no haya COVID ni nada que pueda detener la obra de tu gracia, la obra de tu amor en su vida. Sé con todos aquellos que están pasando por pruebas, pasando por pérdidas, pasando, Señor, por situaciones difíciles. Sé con ellos, sé tú, Señor, con sus vidas. Trae palabras de aliento, que tu misericordia pueda ser extendida hacia ellos. Trae provisión y, Señor, permite que todos aquellos que estamos, Señor, tal vez no viviendo a un 100%, podamos cada día levantarnos entendiendo que no hay nada como tú, que no existe nada como tú, que tú eres la razón, Señor, de nuestra vida, que tú eres el camino, el único camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por ti. Gracias por lo que hiciste en la cruz de Calvario y gracias por esta noche. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos los hermanos que nos han estado viendo en vivo, aquellos que nos verán después. También en nuestro llamado es poder servirles. Si ustedes desean algún tipo de consulta o preguntas, por interno pueden hacerlo. Estamos para seguir compartiendo de la palabra de Dios, el amor de Dios y poder servirles. Bendiciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Pastor Yanoy, muchas gracias. Bendiciones. Gracias a usted, Hasta la Pastor. próxima. Gracias. Bendiciones.